Muy buenas tardes a todos los asistentes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos diseñado exclusivamente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre. Sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y de compartir conocimientos y experiencias que contribuyan a su formación y desarrollo personal y profesional. Mi nombre es José Campillo, soy coordinador de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte y esta tarde nos acompaña nuestra conferencista, la doctora Gloria Valenzuela, quien desarrollará el webinar Talento 2021, Retos con Sentido Humano. También quiero aprovechar para recordar que este webinar es una iniciativa de la especialización en gerencia del talento humano para la ciudad de Santa Marta. Las personas que nos acompañan esta tarde y estén interesados en inscribirse a la especialización por el hecho de participar hoy en este webinar, quedan exentos del pago de la inscripción. Eso es algo bien importante y bien interesante que quería comunicar inicialmente. ¿Nuestro webinar de qué va a tratar? Bueno, se dará a conocer las tendencias de las principales consultoras del mundo antes de la pandemia y la perspectiva después de la coyuntura actual, resaltando la importancia de desarrollar supracompetencias para afrontar desde la gerencia del talento humano las épocas de incertidumbre, volatilidad y complejidad, explicando el modelo VUCA, que muy bien lo va a explicar nuestra conferencista. Antes de dar inicio al webinar, quisiera pues presentar ya de manera formal a la doctora Gloria Valenzuela Becerra, quien está radicada en la ciudad de Bogotá. Actualmente es doctora en educación de la Universidad de La Salle, Costa Rica, magíster en gestión del conocimiento de la Escuela Organización Industrial de Madrid, España, especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad Externado de Colombia, especialista en educación sexual, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, además coach de International School of Coaching y Coach Beach de Barcelona, España. Actualmente docente catedrática, conferencista nacional e internacional, asesora, consultora de procesos de desarrollo del talento humano, gestión del cambio, competencias gerenciales en el ambiente nacional, público y privado. Quisiera también comentarle a nuestros asistentes que el webinar tiene una duración de 50 minutos. Van a tener ustedes un panel de control, dependiendo si están en un computador o en el celular, de igual manera lo van a tener para que puedan escribir todas sus inquietudes. En la medida que se vaya desarrollando la conferencia, ustedes van a poder escribirlas y al final, una vez nuestra conferencista finalice, nosotros vamos a leer todas las preguntas y será la doctora Gloria quien dará respuesta. Entonces los invitamos a que vayan escribiendo sus preguntas, sus inquietudes y al final los vamos a leer. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida ahora sí de manera cordial e informal a nuestra conferencista, doctora Gloria Valenzuela, agradeciendo haber aceptado la invitación. Mario, por favor, te pido que en este momento le brindes el rol de presentadora a la señora Gloria. Muchas gracias, doctora Gloria. Gracias, doctor Campillo, mil gracias. Quiero preguntarle a Mario si ya estoy compartiendo pantalla. Mario. Sí, señora, ya la estamos viendo. Sí, señora. Perfecto. Muy, pero muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a nombre de la Universidad del Norte, a nombre de Gerencia del Talento Humano. Qué bueno que estemos esta tarde para compartir este tema vital, que son las tendencias en gestión humana. Estamos viviendo un momento coyuntural y queremos invitarlos a hacer un breve recorrido por todas las tendencias de las grandes consultoras del mundo. Un poco presentar el panorama de antes y después de este momento coyuntural y de cambio que nos ha traído el mundo. Empezamos con una frase del famoso escritor británico que luego muere en Estados Unidos, Aldous Huxley, el autor de La isla, que nos decía: el carácter es la suma de las tendencias para actuar en cierta dirección. Y es que hoy más que nunca tenemos que saber qué piensa el mundo, hacia dónde va, qué papel juega la gerencia de talento humano
cuando presentó un cambio disruptivo a nivel mundial, de tal manera que el carácter, la visibilidad va a ser fundamental. Empecemos hablando de pandemia. Cuando hablamos de cambios y de pandemia, recordar que nos correspondió en este momento a esta generación, pero que las pandemias se han presentado a lo largo de la historia. Tal vez tenemos registro desde hace 430 años antes de Cristo, con la famosa plaga de Atenas. Tiene una historia maravillosa, una historia que nace de la mitología griega y que muchos de ustedes recordarán, como la diosa Hera, la diosa, la esposa de Zeus, nos cuenta la mitología que genera una plaga contra la isla Egina, porque allá vivía Ninfa y Ninfa era la amante en ese momento de Zeus. Y tenemos registros de 150.000 muertes 400 años antes de Cristo. Pero no ha sido la única. Cada 100 años hemos vivido pandemias y tal vez después de las pandemias hemos encontrado los momentos de mayor luz, de mayor crecimiento y aprendizaje históricamente. Entonces, también hablemos de la peste negra. Se presenta en 1347, se extiende hasta 1351. Esa edad media negra, la famosa peste bubónica, porque afectaba a los bubones, y tenemos cuenta de 200 millones de muertos en plena Edad Media. Luego hay otra gran pandemia que nos afecta exclusivamente a América y que tiene que ver y está asignada con el descubrimiento de América. Los europeos nos trajeron la famosa viruela. Y la viruela, que aparece en nuestro continente en 1520, afectó todas nuestras tribus indígenas, los taironas, y estamos conectados con la bella Santa Marta, con la mejor bahía de América, pero también afectó los aztecas, los mapuches, los chibchas, y de acuerdo con los historiadores, 56 millones de indígenas, de habitantes de Centro y Suramérica murieron producto de esta pandemia. Tal vez de las últimas que tenemos registro se encontró hace 100 años y fue la famosa gripa española, una gripa que nace en Norteamérica, no en España, pero fueron los españoles los que dieron aviso. Una vez había culminado la Primera Guerra Mundial, ellos empiezan a detectarla y tenemos un registro de 40 a 50 millones de habitantes muertos por esta gripa española. ¿Y por qué empezamos a hablar de las pestes? Por algo fundamental, porque hay 4 grandes etapas que hemos vivido desde noviembre del 2019, cuando se presentó la primera alarma en Wuhan, China, y apareció el COVID-19. ¿Y cuáles son estas 4 grandes zonas y a qué nos llevó? Lo primero, recordar que hasta noviembre del 2019, el mundo en general y Colombia hasta tal vez marzo del 2020
estábamos en una famosa zona de confort. Una zona que la conocíamos ampliamente. Una zona conocida, tranquila, íbamos a nuestros trabajos, la mayoría de nosotros teníamos trabajo presencial, pocas conexiones en casa en ocasiones de tanto correr y trabajar. Pero el mundo cambió. Y hay algo que me encanta y es recordar que en zona de confort no hay crecimiento. En zona de confort, como su nombre lo indica, nos acomodamos. Llega marzo, COVID, alarma. Tal vez a nosotros, los que vivimos en Bogotá, nos llegó la primera cuarentena. Ese primer fin de semana que solo Bogotá estuvo encerrado. Ah, eso va a pasar. Pero no, antes del encierro se genera una segunda zona y empieza el miedo indiscriminado. Pasamos a la zona de miedo. No sabemos por qué, yo aún me lo pregunto, ¿por qué comprábamos tanto papel higiénico y se agotaron los medicamentos, se agotaron los alimentos, especialmente los no perecederos, pero también del miedo casi se pasa al pánico. Muchos empezaron a reenviar fake news, noticias no confirmadas, noticias falsas que hacían daño y generaban angustia. Pero todo se decanta. Luego de 15, 20 días de estar en zona de miedo, todos empezamos a reorganizarnos. Muchos de ustedes que están conectados, nosotros los que somos docentes, qué bueno, tuvimos que reaprender y desaprender cosas. Aprender nuevas plataformas. A mí cuando me hablaban de Blackboard Collaboration y en otra me hablaban de botón azul y conéctese por Zoom, no, hagamos un webinar, como que al principio no entendíamos. Pero luego generamos ese proceso maravilloso de estar en la tercera zona, en una zona de aprendizaje, de conectarnos, de tener la posibilidad de escuchar a tantas personas desde Europa, desde Asia, desde África, ver personas mayores de 70 y 80 años manejando un Zoom, haciendo por lo menos una videollamada, manejando el WhatsApp y las familias se volvieron a conectar. Hoy, 22 de octubre del 2020, hoy estamos como con 222, no había caído en cuenta, ya estamos en una zona maravillosa que es la zona de crecimiento. Crecimiento en todo ámbito, personal, laboral, social, ambiental. Se despierta una nueva conciencia. Y ese cambio disruptivo, ese pasar de la zona de miedo a la zona de aprendizaje, ha generado excelentes innovaciones y desarrollos de Colombia para Colombia, del mundo para Colombia y de Colombia para el mundo. Todo basado en qué? En talento humano. Hablemos de algunos de ellos. Ejemplo, se crearon nuevas empresas, aparecieron nuevas empresas, se valoró el poder de la información. He visto cómo colombianos, estudiantes colombianos, han desarrollado, por dar un ejemplo, las sábanas inteligentes que se usan tanto en las unidades de cuidados intensivos cuando una persona ya lleva
15, 20 días en cuidados intensivos, su piel sufre ascaras y ya hay sábanas inteligentes que nos dan una alarma y nos dicen, es hora de voltear al paciente, de cambiarlo, su piel no aguanta más. Hasta diciembre del 2019, el 90% de los ventiladores hospitalarios usados en las unidades de cuidados intensivos eran importados. Hoy, gracias a estudiantes como ustedes, a universidades como Universidades del Norte, por dar un ejemplo, de los Andes, de la Sabana, de Antioquia, tenemos ventiladores Made in Colombia. Camisetas, ropa inteligente que ya también me está llevando un control corporal de temperatura o de ritmo cardíaco. Los chatbots para la atención al ciudadano ya nos dan nuestras citas médicas, no personas, sino pequeños robots ginoides, todo gracias al talento y al talante colombiano. Y para seguir hablando de todo lo que se ha desarrollado, los robots enfermeros que nos cuidan, nos protegen y evitan el contagio a personas, que nos sirven para que se tomen los signos vitales, pero también para hacer aseo. Ahora los veo para generar la distancia en las filas de 2 metros y para tener mejores prácticas. Personas como ustedes han desarrollado aplicaciones aún más sencillas a través de un celular, en aplicaciones que generan sistemas de alerta. Cuidado, cuidado, ya has pasado la barrera del 1,5 metros, que le están haciendo seguimiento al transporte masivo, que le están haciendo seguimiento también a la forma como nos conectamos y nos comunicamos en el espacio público. Todo ello gracias a un cambio disruptivo. Todo ello gracias a que nosotros, más que nunca, necesitamos fortalecer el talento y la gerencia del talento humano. Bueno, todo pasado. Hay 3 grandes escenarios. Algunas empresas, personas, entidades se deprimen, se desaceleran. Otros se aceleraron, empresas que se aceleraron, otras que nacieron en la pandemia. Dentro de las que se aceleraron, encontramos negocios como el de Amazon, Google, Facebook, Apple, Alibaba, todas las tarjetas de crédito incluidas. Para dar un ejemplo, Jeff Bezos, el presidente de Amazon, se convierte en pandemia como el hombre más rico del mundo y logra sobrepasar los 200.000 millones de dólares de capital. Y no vende nada. Estamos en el mundo de los intangibles, del servicio que genera valor. Y algunos dirán, pero si vende, es más el servicio que lo que realmente vende. Otro de los negocios que se aceleraron muchísimo es el famoso streaming, esa televisión digital del siglo XXI. ¿Quiénes de nosotros, y me atrevería a pensar y a preguntarles, pero ahora ya van a venir las preguntas y las respuestas, muchos de ustedes, muchos de nosotros, ya hemos visto excelentes documentales, películas, series a través de Netflix, pero no es solo Netflix, es tan bueno el negocio que entonces le salió competencia, ¿no? Amazon, esta semana escuchábamos que ya le ganó en suscriptores en Argentina a Netflix.
que Disney, que Hulu también tienen una buena porción de suscriptores. Para darles un ejemplo, en este momento Netflix tiene 167 millones de suscriptores, con una tarifa mensual en promedio de $9. Amazon, su tarifa es un poco más alta, pero ya tiene también un número muy importante de suscriptores, 150 millones, creo. Hulu, 30 millones ya de suscriptores con una tarifa de $6, Disney, HBO, en fin, negocios que se aceleraron. Ya en Colombia acaba de llegar el Nubank creado y fundado por el gran amigo Vélez, David Vélez, colombiano. Nace como el primer banco digital y sabemos que según las estadísticas que cada semana le quita al sector financiero mundial más de 3.000 clientes y este es absolutamente digital. Leíamos en el último número de la revista Semana, ya llegó a Colombia y la gerente es una gran mujer. Otros negocios también decrecieron. No solo hubo contracción, en muchos casos se deprimieron y acabaron. Por dar un ejemplo, empresas que toda la vida habían estado en una zona grande de confort muy fuerte, como Inditex, con su marca Zara, por dar solo una de las marcas, Zara, se vio abocada a cerrar 1.200 tiendas en el mundo. Nike también tuvo unos despidos masivos muy grandes, o empresas como Emirates Air, las empresas de aviación, se vieron fuertemente contraídas. Aldo, JC Penney, Hertz, empresas que hoy se están reinventando. Y aquí va a estar la diferencia. Llegaron las R's, la capacidad de reaccionar rápidamente, la capacidad de reenfocarnos, la capacidad de reestructurarnos, va a estar a la orden del día. Inclusive, a algunos no les gusta la palabra, pero el reinventarnos también. Pero antes de reinventarnos tenemos que reaccionar, reenfocarnos, reestructurarnos, mirar cómo está el nuevo mercado. Por ello, hoy, a través de la Universidad del Norte, hemos querido presentar qué dicen las grandes consultoras del mundo y mostrar un antes y un después, pero también una herramienta. ¿Cuál es ese antes? Ya dos grandes investigadores de la Universidad de Oxford, que es Carl Benedict Frey y Michael Osborne, nos habían dicho en el estudio de 2018-2019 que el 47% de los empleos en ese momento actuales iban a desaparecer de 15 a 20 años. Esto ha cambiado, ya no van a ser de 15 a 20 años, van a estar de 10 a 15 años y muchos ya totalmente se reestructuraron. Nos habían hablado de posibilidades de desaparecer, inclusive nos daban porcentajes, 98% de desaparecer los empleados administrativos, los dedicados a procesar préstamos si ya lo hace la inteligencia artificial, los inspectores de compañías de seguros si ya lo hace un ginoide y todos hemos visto cómo el VAR o valida o no valida lo que ha pasado en un partido de fútbol.
Y nos daban algo maravilloso, y a mí me encanta porque tal vez muchos de los que nos están escuchando tienen hijos, hermanos, sobrinos o nietos pequeños. Y es que el 65% de los niños que entran este año a primaria 2020, que entraron en el 2020, van a terminar trabajando en carreras que aún no se han inventado. Y hay un libro maravilloso que se lo recomiendo de Katy Davison que se llama Ahora lo ves. Y nos preguntaban entonces cuáles van a ser esas competencias que necesitaremos para el trabajo futuro. Y también nos presentaban esos 10 empleos del futuro. Algunos pensaban, solo van a ser empleos que tengan que ver con inteligencia artificial, con robótica avanzada. No, estoy hablando del antes, pero ahora voy al después. Todo esto es antes. Pero me encantaba que en el antes, el empleo número 1, según la Universidad de Oxford, era el compañero para caminar o conversar. Pues esta tendencia no se ha acabado, se ha fortalecido. La tendencia actual con pandemia y post-pandemia es que la parte humana, la unión entre corazón y cerebro va a ser más fuerte y que cada vez vamos a necesitar fortalecer la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional, la inteligencia cultural y la inteligencia corporal. Muchas inteligencias. Nos hablaban antes de analistas de datos, ingenieros de datos y programadores, recordando que la data ya no decimos que es el petróleo del siglo XXI, eso está escrito ahí porque así lo había dicho Oxford, pero el petróleo en pandemia llegó a valer menos de $1 el barril. Por eso ahora decimos los datos que se vuelven información, la información que se convierte en conocimiento, han sido los diamantes y serán los diamantes del siglo XXI, ya no el petróleo. La seguridad cibernética, claro que va a estar a la orden del día. Los cuidadores y programadores de robots, si ya tenemos robots que nos ayudan en las funciones de la casa, como aspirar, como trapear, ¿quiénes les van a hacer mantenimiento? Me encanta porque Oxford desde antes hablaba de los maestros reinventados. Ya existen programas como el programa Einstein que nos enseña matemáticas, pero necesitamos profesores que motiven, que generen, que descubran esos talentos y esos talantes desde los niños, los adolescentes, los adultos y los especialistas como ustedes. Hoy más que nunca, especialistas en energías alternativas. Vemos cómo las empresas que se están dedicando al desarrollo de energías alternativas y que son amigables con el medio ambiente requieren personas como ustedes. Los artistas, los deportistas, los creadores de entretenimiento, ya desde otro ámbito, porque también vemos como el Circo del Sol, que era nuestro gran insignia como creador de entretenimiento, también se tuvo que reenfocar y cambiar. Ya escuchábamos como nuestra colombiana, que interpreta maravillosamente a Frida Kahlo, pues va a presentarse en México y México la avaló. Eso significa que lo está haciendo maravillosamente bien. Los creadores, diseñadores de contenidos comerciales. Y aquí, por eso veía el antes y el después. Los consejeros espirituales, recordando que espiritualidad es diferente a religiosidad. Espiritualidad es el crecimiento, es tener una conciencia plena, estar en el hoy, en el aquí y en el ahora. Por eso ya no hablamos solo del mindfulness, hablamos del heartfulness y hablamos de estar presentes con cerebro y con corazón.
y obvio, también las ventas virtuales. Eso era como el antes. El antes también nos hablaba el Cognizant de España, de ingenieros de basura de datos, que sigue siendo actual, el oficial de riesgo de máquinas. Este va a ser muy importante, el defensor de identidad virtual. Más que nunca tenemos que cuidar a nuestros niños, niñas, adolescentes, en la familia, esa persona con la que nos conectamos, si es o no es. El diseñador de interfaces de voz, y tenemos un colombiano famoso dedicado a eso. ¿Quién va a pronosticar las calamidades domésticas, cibernéticas, perdón? ¿Se nos cae o no se nos cae la red? ¿Qué va a pasar? Las granjas verticales, pero no solo por decoración, necesitamos alimentos cada vez más saludables. También veíamos entonces los pronósticos de Deloitte. Y Deloitte nos hablaba de tres grandes ejes: la tecnología, los cambios demográficos. Ya no solo estamos hablando de los baby boomers, de los millennials, de los centennials, ya estamos hablando de los pandemials, pero hoy nos dicen ya se tienen que acabar esas generaciones porque invertimos la pirámide y ya son más las personas mayores de 60 años en países como el nuestro. Colombia justamente invirtió la pirámide en esta pandemia. Nos hablan de algo maravilloso que tiene que ver todo con gerencia de talento humano, el poder de atracción. Necesitamos líderes, pero líderes transpersonales. Necesitamos líderes exponenciales que tengan el poder de atracción, de innovación, de generar compromiso y de desarrollar y de sacar a la luz lo mejor que tiene cada persona. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál va a ser ese durante y ese después? Primero, de acuerdo a las grandes compañías consultoras como Mercer, Deloitte, McKinsey, Restar, nos hablan que el 50% de los empleados van a seguir en trabajo, en teletrabajo. Hoy no tenemos teletrabajo. Hoy tenemos, muy pocos están en teletrabajo. Tenemos un trabajo remoto, nos adaptamos rápidamente. Pero el teletrabajo va a requerir de una gerencia de talento humano diferente, organizada, con proyección estructurada. Eso nos dicen las grandes compañías, pero el Foro Económico Mundial nos da algo diferente. Acá lo tenía, y dice que 8 de cada 10 van a querer seguir trabajando desde la casa. Y ahí surge otra cosa, y es la nueva paternidad, la nueva maternidad, inclusive la nueva convivencia. Muchos de nosotros nos levantábamos muy temprano, saludábamos, bueno, yo solo tengo un hijo, saludaba a mi hijo, a mi esposo, en ocasiones me acompañaba, me llevaban a un aeropuerto y chao, chao. Nos volvíamos a ver en la noche o 3 días después. Hoy es 24/7. ¿Qué nuevas competencias vamos a requerir? Por ello, nos están hablando no solo de la data, no. Nos están hablando de un cambio constante que vamos a ver. Nos están hablando de calidad de vida personal y de calidad de vida laboral. Y ello me encanta. Miremos las primeras tendencias ya escritas. Esta me encanta. Restar desde España en mayo ya estaba sacando
las 10 tendencias que podrían liderar el mundo tras haber sufrido la pandemia. Se adelantaron, lo hicieron 6 meses después, porque ya habían contado el tiempo de China y Europa. ¿Y qué encontraron? Necesitamos cada vez más personas expertas en gestión humana, en talento humano, en desarrollo integral. Porque vamos a empezar, se va a presentar la hipocondría social. ¿Y qué es eso de la hipocondría social? Ya el síndrome de la cabaña es un hecho. Mucho tiempo encerrados, luego genera desconfianza, luego genera angustia. Los problemas de violencia intrafamiliar, de mala comunicación, de convivencia, van a estar y ya están a la orden del día. Segundo, los costos bajos, pero con valores. Todos lo hemos vivido, yo lo he vivido. Oye, me compro estos tacones y no sé qué, y ya no uso tacones. Ya la ropa que usamos es mucho más cómoda. Y queremos personas, servicios que nos brinden un valor diferencial, que se alargue su valor diferencial. Y el valor diferencial no va a estar solo en el producto tangible, sino en lo intangible. ¿Qué tipo de servicios? ¿Qué tipo de bienestar? ¿Qué tipo de relación voy a tener jefe-colaborador? La economía del reconocimiento. Hoy más que nunca necesitamos reconocer y agradecer. Un buen jefe, un buen líder es el que reconoce y agradece porque las condiciones cambiaron. Y también nos enseñaron a reconocer que me equivoqué y no me da miedo equivocarme. No, ya no voy a esconder que me equivoqué porque voy a aprender de la equivocación y me va a llevar a un mejoramiento continuo. Entonces el reconocimiento no es solo de lo bueno, sino también de aquello que tengo que aprender. Y volvimos a algo maravilloso, a la humildad, a decirle a un joven, no sé, no supe conectarme, ayúdame. Cuarto, ese servicio básico universal del cual habían hablado y hemos hablado mucho. Ya países como Canadá, Finlandia, Kenia era el único país en África que había empezado con un salario básico universal, con una contraprestación maravillosa. Y la contraprestación era, sí, te pago, pero vas a innovar o vas a trabajar en un área social cada vez mejor. Nos volvimos digitales por defecto, ya lo hablaba. Todos, jóvenes, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y le perdimos el miedo y nos acercamos y ya, las cámaras nos muestran tal como somos, no hay nada más que hacer. Y a veces me acuerdo, ay, me voy a quitar las gafas. Importante, el nacionalismo industrial. Veo cómo empezamos a reconocer lo colombiano. Ustedes están en la bella Santa Marta, la mayoría de los que están conectados. Volver a reconocer esos tejidos maravillosos. Volver a reconocer cada una de las artesanías de Colombia para Colombia va a ser algo fundamental. La economía de la sostenibilidad. ¿Y qué es esa economía de la sostenibilidad? La nueva economía, el valuismo. Les recomiendo la obra del valuismo de María Lladró. María nos habla de esa economía global reinventada. Y cuando leemos el valuismo, pensamos que estamos leyendo como psicología, gerencia de talento humano,
porque nos habla de una economía de la equidad, de una economía del reconocimiento, de una economía basada en el desarrollo y en el respeto. Solo por dar ejemplos. También nos hablan de el futuro de los negocios de diseño, diseñar esos negocios de manera diferente. Y hoy no vamos a hablar del design thinking, pero es una de las grandes herramientas que estamos usando. Aquí volvimos a lo básico, a lo sencillo, a lo simple, como decía Leonardo da Vinci. La simplicidad es la forma más elevada de sofisticación. Negocios más sencillos, trato más humano, formas de relacionarnos más directa, más tranquilas. Una sociedad que nos dice calma. Nos encerramos. Aquí en Bogotá vivíamos con dos velocidades, rápido y más rápido, muy rápido. Mucho tiempo en trancones, pero luego volvimos a tener tiempo para la familia, tiempo para nosotros. No voy a gerenciar talento humano si no me gerencio a mí mismo, qué tanto lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Pero también traerá desconfianza masiva. Ya vemos, ciberataques, hackers, salimos a la calle y también hay desconfianza. Ya les mencionaba el síndrome de la cabaña, solo por dar ejemplos. Pero eso nos habló Rizal. McKinsey nos da un panorama diferente. Esa gran compañía consultora norteamericana que también está en Colombia, ¿de qué nos habla? McKinsey nos habla de las famosas 3 oleadas. Y en la primera oleada, importantísimo, nos habla de garantizar la estabilidad y continuidad de los negocios. Pero hay una segunda que está unida al ser humano y es institucionalizar esas nuevas formas de trabajar. El trabajo remoto, el teletrabajo y emplear lo aprendido para transformar cómo ese cambio va a impactar en nosotros. Nos está hablando de una mentalidad digital, de unas habilidades críticas que son 4 y se las voy a mencionar porque antes dijimos habilidades críticas. La primera, pensamiento crítico. Pero pensamiento crítico no tiene nada que ver con criticadera, no tiene nada que ver con juicio. Pensamiento crítico para analizar un contexto. Segunda, comunicación. Tercera, red colaborativa. Ya no basta trabajar en equipo, necesitamos red colaborativa. Y cuarta, confianza. Confiar. No es a las 8 de la noche llamar, a las 5 de la mañana mirar, a las 8 de la mañana mirar si estoy conectado, estoy desconectada. No, la confianza va a ser importantísima. Unida a la inteligencia artificial, al análisis de datos, a muchos. ¿De qué nos están hablando? Número 1, McKinsey, garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Hoy ya no solo estamos hablando de la experiencia del cliente, las 4 consultoras se ponen de acuerdo y dicen lo más importante es la experiencia del empleado. Ese empleado que hoy tiene tantos nuevos roles, ser mamá, ser papá, ayudar en casa, trabajar, hacer de todo. Importantísimo, vital. Comunicar, como les decía, con confianza, con solidez, con fiabilidad, vital. El teletrabajo va a estar a la orden del día. El cuarto, minimizar esos riesgos de acceso remoto, sobre todo de los datos sensibles. Entonces, ¿qué datos puedo filtrar? ¿Qué datos no puedo filtrar?
Aquí nos recuerdan esas 4 habilidades importantísimas, la red colaborativa, la había mencionado, la estabilidad para planificar nuevos escenarios, qué tanto tengo esa capacidad de prospectiva, cómo me estoy adelantando al 2021 y al 2022, los cambios de procesos, negocios, las herramientas de uso autónomo, mantener el rumbo hacia las prioridades. Y la prioridad número 1 de todos es el ser humano. Primero el ser, luego el hacer, luego el tener. Si fortalezco el ser, lo demás es simplemente consecuencia. El noveno, mantener el foco en los clientes, el valor diferencial del cliente interno, ya se lo había mencionado. Y el décimo, conocer la nueva normalidad, mejores rutinas, nuevos modelos operativos. Nos están hablando de algo fundamental y es tener en cuenta 5 aspectos. En la estructura, a mí me encanta. En la estructura no es redefinir la reestructura, es trabajar el footprint, la huella. ¿Qué huella voy a dejar como ser humano, como empresario, como empleado, como jefe, como líder? La agilidad para trabajar multifuncionalmente, la disrupción, el cambio, la reacción, la capacidad de reaccionar, el revolucionarnos. Revolucionarnos significa evolucionar como ser humano y evolucionar como empresa. Y el quinto, lo resumo en solo una frase que decía Peter Drucker: la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno. Si no hay cultura organizacional, si no hay cultura social y cultura de cuidado, todo lo demás se va a pique. Mercer nos habla lo mismo, de conocer a los propios empleados, de esa experiencia y de esa motivación para los empleados, de crear esa cultura de autocuidado, de recordar que no estamos actuando solos y que somos un equipo, una red colaborativa. Va a ser importantísimo. Mercer también nos dice que 1 de cada 2 empleados va a desear trabajar en una empresa que ofrezca recompensas responsables, que el 49% prefiere una organización que proteja 2 cosas: la salud y el bienestar financiero. Y antes de la pandemia hablábamos de la volatilidad. Un millennials o un centennials no duraba más de 1 año en el trabajo. Hoy se volvió la estabilidad. La estabilidad es importante, por lo menos hasta que pase la coyuntura. El 37% nos dice que se siente motivado cuando hay una misión, un propósito, valores corporativos sólidos. Y el 36% prefiere las compañías que se centran en la igualdad social y que cuidan el medio ambiente. Hay conciencia medioambiental cuando volvimos a encontrar muchas especies que habían desaparecido cuando los seres humanos nos refugiamos en las casas. También nos va a decir que 1 de cada 3 empleados considera que su puesto de trabajo dejará de existir en pocos años y que nos estamos reinventando el trabajo. Aquí la pregunta para cada uno de los que nos están escuchando sería: ¿ya nos inventamos nuestro trabajo del futuro? ¿Ya tenemos esa perspectiva o no? Deloitte, casi todos coinciden, mira, yo las muestro todas, pero casi todas coinciden. Vamos a pasar de un trabajo presencial a un trabajo deslocalizado, remoto, teletrabajo, trabajo en casa. Vamos a pasar de una jerarquía a una redarquía. ¿Y qué es eso de la redarquía? Es una nueva arquitectura organizacional de trabajo en red. Ya no es tanto yo soy el jefe y tú eres el colaborador. No, trabajamos en red y todos, absolutamente todos,
nos ayudamos. La inteligencia artificial, la automatización, la flexibilidad, el trabajo en equipo, el reto de aprender de este momento determinado, el reto de rediseñar estrategias, de ofrecer oportunidades de aprendizaje, de desarrollo continuo. Y hay otros cambios que me encantan, los cambios de los vínculos, los cambios de la convivencia, las nuevas maternidades, las nuevas paternidades, las nuevas relaciones vinculares. Yo aquí tengo un parque, lo estoy viendo y nunca, bueno, lo observaba entre semana, pero ahora veo a los padres saliendo con sus hijos, acompañándolos, enseñándolos a patinar, enseñándolos a jugar tenis, a correr, a caminar, en bicicleta. Esos roles tenemos que empezar a equilibrarlos en familia, en el trabajo. Y ello nos exige un nuevo ambiente. Y aquí quería llegar, porque el doctor José Campillo lo dijo, no es tanto decir para dónde vamos, sino qué herramientas tenemos. Estamos en un ambiente buca. El ambiente buca es un ambiente que tiene 5 grandes características y su nombre buca es por una sigla en inglés. Estamos en un ambiente volátil, de incertidumbre, caótico para muchas empresas y personas, complejo y ambiguo. Un ambiente al cual nos enfrentamos personas, gerentes, niños, adolescentes, compañeros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante un ambiente buca? Cuando existe un ambiente buca, encontramos 2 tipos de personas, 2 tipos de organizaciones y 2 tipos de reacciones. Y son las mismas, porque le pasa a una persona, a una organización, a un país, en fin. La primera, personas o entidades que cambian por convicción. Tengo que cambiar, estoy más cerca a mi familia, qué rico preguntarles cómo está. Me di cuenta que estaba alejado o tengo que cambiar a mí mismo para dar lo mejor. Yo no doy lo que no tengo. O las que cambian por necesidad. Pero ahora se conjugan esas 2. O cambio por convicción o cambio por necesidad. Pero cambio. ¿Y qué hacer ante estas 4 grandes áreas y en el centro o en la esquina un caos total? Veámoslo. Ustedes dicen, Gloria me habló de 5 escenarios y aquí me muestra 4. Sí, porque el 5.º escenario está aquí, tal vez ven mi cursor, el caos está por acá, en el menos menos. Todas, familias, personas, entidades, nos hemos visto abocados a esta situación. En marzo estábamos aquí, no sabíamos mucho de la situación. Esto durará un fin de semana, durará más, ¿qué pasará? Pero tampoco podíamos predecir mucho lo que iba a pasar. Ese menos menos generó una zona de caos, de la cual ya hablamos hoy empezando. Era la misma zona de miedo que en algún momento se volvió pánico. Pero luego se decanta la arena en el agua. Y cuando se decanta la arena en el agua, aunque sé muy poco de la situación y aunque la puedo predecir también muy poco,
ya había un ambiente ambiguo, no había claridad entre las relaciones de las variables. Si hay muertes, si hay COVID, unos dicen que no, otros que sí, que hay rebrotes, que no hay rebrotes, que qué pasa. Y ese ambiente ambiguo me llevó en ocasiones a querer investigar más, a saber más, a no dejarme llevar por falsas noticias, sino a seleccionar el tipo de información que recibía, y me llevó a un ambiente incierto, donde sabía más de la situación, pero muy poco la podía predecir. Existe una posibilidad, pero no una seguridad de que ocurran los cambios. Esto lo vivimos todos, a nivel familia, a nivel personal y a nivel institucional y a nivel de país, todo el mundo. Luego, cada uno de estos cuadrantes va a requerir unas competencias que el modelo la llama las supracompetencias y las suprahabilidades. Ya vamos para allá. En otro momento, la predicción era alta. Tantas camas en la UCI, disminuyó el número de camas, algo está pasando, y veíamos cosas graves. Entonces se presentaba un ambiente complejo, muchas partes y variables interconectadas. Una cosa nos decía el DANE, otra cosa nos decía el Ministerio de Salud, ya no entendíamos. Otra la Organización Mundial de la Salud. Y llegamos a un cuarto momento, que era el ambiente volátil. Y el ambiente volátil es cuando ya sé más de la situación, ya tengo mayor poder de predicción, pero lo que necesito es reaccionar muy rápido. Ya el grande no se come al pequeño, sino el rápido al lento. Esa capacidad de reaccionar, esa capacidad de interconectar variables, fue la que generó que muchos emprendimientos crecieran, que muchos nos enseñaran cosas. Y este tal vez es lo que queremos dejar el día de hoy. ¿Cuáles son esas supracompetencias? ¿Qué competencias necesito ante cada uno de esos cuadrantes? La primera, ante la volatilidad necesito mucha visión. Mire cuál es el ambiente volátil. Necesito visión, necesito rapidez, necesito tomar decisiones rápidas. Ante la incertidumbre, recuerden la incertidumbre donde estaba, necesito entendimiento, porque no puedo predecir, entender, comprender, manejar la data, convertir la data en información y la información en conocimiento, no tomar decisiones sobre datos brutos nunca. Ante la complejidad, cuando hay predicción pero no sé mucho de la situación, orientarme a los resultados. Y importantísimo el pensamiento crítico y el pensamiento complejo para manejar la misma complejidad. Ante la ambigüedad, el dominio del contexto y ser muy ágiles. Y nos hablan de dos grandes competencias transversales que me encantan. ¿Y cuáles son esas competencias transversales? La primera, de nada sirve dominar el contexto, ser ágil, orientarme a resultados, entender o tener una visión clara si no hay compromiso. Y el compromiso es de todos. Compromiso como ciudadano. A mí me encanta el famoso AMAE.
el amae japonés y el ikigai japonés. ¿Por qué Japón? Teniendo las características para que fuera uno de los países que se hubiese contaminado más por el virus y que su pandemia hubiese sido muy grande, logra controlarlo por el amae, que es la cultura del compromiso. Yo te cuido, tú me cuidas. Cuando yo me cuido, te estoy cuidando a ti. Por ello, cuando en noviembre estaba la pandemia en China muy fuerte, decían, no, Japón no lo resiste. Tiene características muy grandes. Primera, 130 millones de habitantes viviendo en un archipiélago. Muchos habitantes en pocos metros cuadrados. Segundo, el país, uno de los 3 países donde más se consume cigarrillo, problemas de pulmones. Tercero, estaba en la zona, en China. Y cuarto, los cruceros, los primeros cruceros de personas contagiadas desembarcaron en puertos japoneses. ¿Por qué no se contagiaron? ¿Por qué lo lograron estabilizar y controlar? Por el amae, por el compromiso. Desde hace mucho tiempo, no desde la pandemia, tienen la cultura de dejar los zapatos fuera de casa, de hacer un aseo exhaustivo, de no tocarse, porque por cultura saludan con la venia, guardan su distancia. Todo eso, ese amae, el colocarse un tapabocas al primer estornudo, no por la pandemia, siempre lo hace. Compromiso. ¿Qué otra supracompetencia necesitamos? Ya no basta trabajar en equipo. Necesitamos una red colaborativa, porque cuando se trabajaba en equipo es, yo me entiendo, jefe, con tal persona, yo trabajo con este. Ahora es no. Necesitamos toda la red. Talento humano está conectado con finanzas, finanzas está conectado con producción, producción está conectado con presupuesto, presupuesto está conectado con tecnología, tecnología está conectado con todos y todos nos conectamos. Es el coworking, es la red colaborativa, vital, transversal. Entonces, hagamos un pequeño resumen de estas supracompetencias y estas suprahabilidades, de esas cualidades de liderazgo que hoy requerimos más que nunca y de esas competencias maravillosas. ¿Cuáles son? Miremoslas. Ese buca. Doctor, no sé cómo voy de tiempo, si estoy bien. Sí, señora, puede tener 5 minuticos más, no hay problema. 5 minutos, perfecto. Ante la volatilidad, recuerden, competencia, visión, cualidad de liderazgo, comunicación. De nada sirve que el gerente general, por eso hoy hablábamos de la redarquía, quitar la jerarquía y volvernos más planos o más circulares. Comunicar. Más que nunca, todas las grandes consultoras que hemos mencionado y que las mencioné rápida, pero intentamos mirarlas todas, bien sea Deloitte, bien sea McKinsey, bien sea Rizar, todas, absolutamente todas, Mercer,
nos dicen, cuando más debemos comunicarnos es cuando estamos, ya no tenemos multitareas, tenemos multipantallas. Tenemos la pantalla acá, la pantalla allá, la pantalla allá. Comunicar, tener ese tiempo para escuchar, vital. Si no comunicas, no comprometes. Solo en la medida en que comunicas, comprometes. Segunda, ante la incertidumbre, ¿qué necesitamos? Entender. Cuando estoy en la incertidumbre, a mí me encantaba, y les voy a contar algo particular. Yo solo tengo un hijo, pero a mi hijo le gustan las certezas. Solo estudio esto porque no sé qué, solo hago esto porque no sé qué, solo. Y no llegó la época de la incertidumbre. Ahora no hay certezas. Tenemos que entendernos nosotros mismos para entender a los demás. Y ante la incertidumbre necesito más que nunca la empatía. Y más que la empatía, el rapport. ¿Y qué es el rapport? La sintonía, el lenguaje claro, el lenguaje sencillo, la conexión. Si no hay conexión, no hay acción. Si no me conecto, no hay nada. Me pueden decir muchas cosas, pero no hubo conexión. Lo que hacíamos con los novios es la conexión, el rapport. Me gusta. Ante un ambiente caótico, ¿qué necesito? Ante el caos, la claridad. Desde casa. Oye, que hay un ambiente caótico, que acá tienes muchas cosas. Ordeno, genero claridad. Y una cualidad de liderazgo ante el caos es la dirección. Cuando hay más caos necesito más claridad, pero también el foco, la dirección, cómo estoy orientando, o si no me pierdo. Y si no encuentro, no escucho a mi jefe, no escucho a esa persona, me puedo perder. Yo hago lo que creo que es, pero no estoy seguro. Ante la complejidad, ese pensamiento crítico y profundo, ese pensamiento complejo, la diferencia entre complicado y complejo, porque eso sí, complicados hemos encontrado muchos en la pandemia. Complicado es que a todo le pones pero, que te quejas el 50% por todo, el 50% por nada. Complejo es mi cuerpo humano. Estoy frente a ustedes y mientras hablo, mi sistema nervioso funciona, mi sistema circulatorio funciona, el musculoesquelético funciona, hablo, qué complejidad. Pero ahí está, complejidad, sencillez dentro de todo el sistema. Resultados, empezando por resultados humanos, la experiencia del empleado. Volvimos al ser, volvimos a lo básico, volvimos a lo esencial. Y nos dimos cuenta que no necesitábamos tanto para vivir. Vuelva a la esencia con su equipo de trabajo, vuelva a la esencia con usted mismo. ¿De qué sirve tantos millones de dólares si no podemos viajar? Pero ahora el mejor viaje es al interior de nosotros mismos. Es el viaje maravilloso. Es al aprendizaje, es al crecimiento. Y para la complejidad necesito transparencia. Transparentar todo. Tener la oportunidad de decir lo que me gusta y también lo que me disgusta. Obvio, sabiendo decirlo. Y por eso está la comunicación generativa, asertiva, inclusiva y no destructiva. Ante la ambigüedad, agilidad. Necesito agilidad, necesito dominar el contexto, pero ante los ambientes más ambiguos también.
ser flexibles. Es que las cosas se hacen así. Hoy estamos preguntando, ¿se hacían así? ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos construir todos? Esta es una construcción de tejido organizacional, de tejido humano, de tejido familiar. Es una maravilla. Y hablábamos de dos competencias fundamentales, las transversales, el compromiso y el trabajo en red. Para lograr estas transversales, dos cosas. Una ya se la mencioné, el AMAE. Yo me cuido para cuidarte. Y en la medida en que yo me cuide, te cuido. Segunda, el Ikigai. Ikigai es toda una filosofía de una de las zonas azules del mundo en Japón, como es la isla Okinawa. La isla Okinawa que pasó de un momento crítico como el que estamos viviendo ahorita, un momento coyuntural. El 1 de abril del 45, las tropas estadounidenses estaban desembarcando y ustedes saben que hubo muchos muertos en esa toma por un malentendido. Ellos no iban a atacar, ellos querían comida. Hoy Okinawa es una de las 4 zonas azules del mundo donde hay más calidad de vida, donde hay más longevidad. Recuerda que eso también nos lo habló Deloitte. Y allá nace la filosofía del Ikigai, que algún día la haremos. Y es encuentra el sentido de vida. Encuentra tu misión, tu vocación, tu profesión y tu pasión. Solo descubriendo qué amas hacer, en qué eres bueno, qué necesita el mundo que tú le aportes y por qué merecerías ganar dinero. Si nos respondemos esas 4 preguntas, encontraremos el compromiso y el trabajo en red. Y una última, que se la debemos a África, y es el Ubuntu, esa filosofía africana de si yo crezco, tú creces. Mi bienestar es tu bienestar es también el mío. La filosofía de compartir, esa historia maravillosa del antropólogo inglés que va a África y le dice a los niños, vamos a jugar. Y les coloca un concurso. Y hoy estamos pasando de la competencia a la colaboración. Y él los pone a competir. El primero que gane, llegue, va a recibir todos estos chocolates ingleses. Y los niños corren, con la diferencia que el primero que llega toma los dulces, los cuenta cuántos compañeros hay y los reparte equitativamente. Nos falta mucho Ubuntu, Ikigai y Amae, pero son aspectos fundamentales. Hoy más que nunca, el talento humano, la gerencia del talento humano, ha quedado en el ranking número 1 de empleos 2021-2022 post pandemia. Con esta frase, el mundo necesita gente que ame lo que hace, que se comprometa, pero necesita personas que sean reconocidas, gratificadas, como ya también lo decía Masaru Emoto, la gratitud, el reconocimiento son 2 intangibles que generan mucho valor en nuestro ámbito familiar, empresarial,
social. Con esto me despido, creo que me pasé de los 5 minutos y espero las preguntas. Mil y mil gracias. Muchas gracias a nuestra profesora por tan importante y provechoso tema abordado. Y la verdad que el reto que tiene el gerente del talento humano en este momento es una vara bien alta. Y por lo tanto queremos pues invitarlos a que verdaderamente se formen dentro de toda la temática que hoy en día la doctora Gloria nos ha comunicado de manera muy clara y a nivel de mucha profundidad también. Profesora, no tengo preguntas en este momento en el chat. Realmente no tengo ninguna pregunta. Yo pienso que el tema ha sido abordado de una manera muy al detalle y muy profunda, como lo digo. Y quiero invitar nuevamente a nuestros asistentes a que hagan parte de la especialización en gerencia del talento humano de la ciudad de Santa Marta. Recuerden que este webinar es una iniciativa de la especialización en gerencia del talento humano y agradecerles a la asistencia, a todos nuestros asistentes, a nuestra conferencista, la doctora Gloria Valenzuela, muchas gracias por habernos acompañado, a todo el equipo de mercadeo, Daniela, muchas gracias, de TICS, Gustavo y Mario, gracias a todos por el apoyo y pedirles también que nos sigan recordando en nuestras redes sociales para que siempre nos acompañen, permitirnos a nosotros ser partícipe de su formación académica y aplicar los tips que hoy nuestra conferencista nos ha comunicado. Muchas gracias a todos, les deseamos una feliz noche, mil gracias, cuídense mucho, hasta luego. Gracias a la Universidad del Norte, gracias al doctor José Campillo, a todo el equipo y a quienes estuvieron conectados. Esperamos verlos en la gerencia del talento humano en la Universidad del Norte, en la bella Santa Marta. Un abrazo grandísimo para todos. Así es, un abrazo para ti también, Gloria, muy amable. Hasta luego, feliz noche. Gracias. Buenas noches, chao.